hablamos de Gabo, inevitablemente hablamos de la cultura de la costa colombiana. Y en mis 12 años de experiencia viviendo en Santa Marta, ¡esa es la talla mía! ¡Esa! 36 en interior. bueno, como decía, he visto esa cultura y mucho más en el contexto donde me desarrollé me permitió dar una opinión sesgada. En otras palabras, detesté esa cultura. Y cuando mi profesora de castellano usó el tipo de oración informativa para decirme que había un escritor colombiano que había construido una obra en el lugar más insoportable de América Latina, rechacé completamente la idea de leerla. Pero bueno, no fue hasta hace 2 años que un día de diciembre se me ocurrió la brillante idea de ir a Aracataca, donde vivió Gabriel García Márquez. Y allí pude entender más o menos el porqué de sus obras, y no puedo ocultar que cuando leí Crónicas de una muerte anunciada, alimentó totalmente el relato, el haber estado allí. Entonces, estaba en Aracataca un día de las velitas con una amiga, entre comillas, haciendo promesas de amor en las vías del tren, mientras todo el pueblo salía con sus mejores ropajes a festejar, a emborracharse, como si se hubieran conocido durante toda la vida. Creo que el único que olía a forastero era yo, pero entendí el porqué de los mensajes de Gabo y entendí el modo de sus obras. Ese sentimiento como a casa que sientes cuando un grupo de personas te acogen y te tratan como si fueras uno más. Y ese cóctel alimentó la situación. Creó una idea de cómo debían ser los textos de García Márquez, a pesar de no haber leído ninguno de ellos. Sus relatos nunca, ni siquiera porque mi profesora usara la oración directiva para decirme que me iba a poner un tremendo 1 por no leerlos, me importaron. Creo que ya sabía cómo se sentían, algo que no se puede poner en palabras. Simplemente tienes que llevar a alguien para que lo entienda y que viva algo similar. El punto es que el contexto es Dios en estas obras literarias, y mucho más de las cosas que él ponía eran simplemente increíbles, porque dejaban al descubierto toda su cultura, o lugares como Riohacha, Aracataca o Santa Marta. Ahora, usando el tipo de oración social, puedo decir que habiendo salido de mi querida costa colombiana, que odiaba tanto como el mismísimo Gabo la odiaba, o esto me dijeron allá, y leyendo el primero de sus relatos, creo que lo que me cautivó fue ver el reflejo de la cultura de una manera de contar las cosas. Es decir, ese relato desorganizado, partido dependiendo de quién hablaba, entrevistando, si a una hora llovía o si a la otra no. Creo que es como la armonía de una canción, es como el sincopado del jazz, le da su toque. Además, no tenía miedo al éxito, a poner palabras que podían ser catalogadas como vulgares, bruscas o que él sabía que podrían desaprobar. Tenía muy claro la esencia del caldo Maggi de su cultura, y eso ya es motivo de admiración. Porque la vida imita al arte, ¿no? Y no importa cuál método apliques, entender las complejas relaciones humanas en la cultura ya es muy difícil y es método de admiración. Volviendo con la obra, creo que la oración emotiva es el punto fijo de esta. No hay crónica de una muerte anunciada sin amor. Y volviendo a mi aburrida mini historia de amor en Macondo, pude sentir como el lugar donde una mañana estábamos ella y yo sentados frente a frente con toda la decoración acorde a las obras de García Márquez influenció y creó un ala de magia, o eso hasta que el papá llegó y nos dijo que fuéramos a comer sancocho, que se nos está enfriando, que dejáramos de pendejear. Hablas mucho. Ya deberías saber que mi hija es una rara joya. Entonces, creo que ahí se rompió la magia. Pero volviendo con la idea anterior, toda esta historia podría ser evitada fácilmente si alguno de los personajes no pensara de ese modo o dejara de lado algunos amores que tenía. Tal vez si hubieran usado la oración informativa para decir que iban a matar a Santiago. Pero en fin, ¿no? Criticar esto es un poco ridículo, pero es la esencia de la obra, ¿no? Y entender muchas veces que Gabriel García Márquez basó su historia en algo que pudo haber catalogado como casualidad. Y esto es impresionante, más allá de todo. Yo pienso que en la obra de Gabriel García Márquez, como en cualquier obra de cualquier escritor colombiano, nuestra cultura es demasiado fuerte como para ser evitada. Igual que en la champeta o en cualquier género musical, el arte es cultura y la cultura se alimenta de eso.
fue mi video de competencias comunicativas.